Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. En la entrevista de hoy, ¿no será que la realidad de la crisis económica en Puerto Rico es culpa de los mismos partidos políticos? Vamos a discutirlo con Jay Fonseca, comentarista político que nos acompaña desde Puerto Rico. Fonseca, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a poner las cosas, vamos a ponerlas en perspectiva. Hay una crisis económica en Puerto Rico. 7 años de recesión, se habla de depresión, hay un problema de endeudamiento, hay una desconfianza en el mercado de bonos, hay miedos de que el gobierno lo pueda pagar. El gobernador ya salió y dijo que sí, pero pongamos todo esto en perspectiva porque es bien importante. ¿Y por qué digo que hay culpa de los partidos políticos? Este es el fact. Puerto Rico está comparado como Grecia o como Detroit. 102%, o sea, la deuda en comparación al Producto Interno Bruto es 102%. Antes era de 60 en el 2000. Ha crecido de forma exponencial por 3 razones principales. Uno es el incentivo a los inversionistas. Es una buena inversión invertir en los bonos de Puerto Rico porque no pagas impuestos y tienen un incentivo y pagan un buen rendimiento. Segundo, el gobierno ha estado teniendo bajos ingresos, en parte porque ha habido una fuerte evasión fiscal. Tú sabes, Fonseca, que en Puerto Rico mucha gente no paga impuestos, y también hay un sistema impositivo ineficiente que no sirve. Pero también hay un problema de altos gastos y aquí es la clave. ¿Sabes por qué se ha incrementado el gasto público en Puerto Rico en los últimos años? Pagar empleados, contratar gente, pero principalmente porque ambos partidos políticos han estado usando el gobierno como piñata para pagar favores políticos a la gente cuando los vota. Entonces yo te pregunto a ti, con este problema del endeudamiento, ¿le podemos echar la culpa a los partidos políticos del problema de la crisis económica que tiene el país? Bueno, yo creo que obviamente la pregunta que se hace y que nos hacemos y que me estás haciendo una pregunta válida, y la pregunta también va en sobre si es el estatus el problema o si son los partidos políticos, si es nuestra condición de ser un territorio de los Estados Unidos o no. Aquí el debate siempre sobre el estatus me parece a mí una excusa para no resolver los problemas del país, pero sin duda los partidos políticos lo que han hecho es que han convertido al erario público, al aparato gubernamental, en el ente de creación de empleos, porque la empresa privada no crea empleos, porque en Puerto Rico tú crear una empresa privada, tú literalmente eres un héroe. O sea, conseguir permisos para abrir una empresa en Puerto Rico, un negocio local y que tenga éxito, está totalmente desincentivado, es extremadamente costoso. No sé si pudiste ver recientemente, el Banco Mundial ubica a Puerto Rico en la posición 183 para el asunto de poder conseguir permisos para abrir un negocio. O sea, un país que es capitalista o que pretende o que habla de capitalismo y de competitividad no puede tener un sistema de permisos tan escabroso, tan difícil, tan complicado, donde simplemente abrir un negocio te toma 6, 7 meses. Oye, Fonseca, y una cosa, ese tema del estatus es como decir que el problema del endeudamiento de tarjeta de crédito es problema del divorcio, o que si me caso o vivo soltero o vivo con mi concubina. No tiene nada que ver. Yo entiendo el tema del estatus porque unos dicen que para solucionar el problema de Puerto Rico, si hubiese el estatus de ser Estado o de ser una república independiente, la solución sería más fácil, la vía de salida. Pero el problema es que no se ataca el problema de fondo, que es el alto nivel de endeudamiento que tiene el país porque el gobierno ha generado ese clima. No olvidemos que 1 de cada 4 está empleado por el gobierno. ¿Tú te acuerdas cuando se tuvo que hacer un recorte? Me corrige, creo que fue en el 2009 bajo la administración anterior, y mucha gente se quejó que había que votar gente, pero había que votar gente porque mucha gente se ha ido contratando en el gobierno para pagar favores políticos. Esa es la realidad. Y no tan solo son individuos, son los sindicatos que se benefician también, son empresarios que ven el gobierno para beneficiarse. Dale. Es natural, tienes razón, pero yo creo que el problema de la administración anterior no tanto fue despedir empleados públicos, sino que posteriormente aparecieron muchísimos contratos para sustituir a esos empleados públicos a través de contrataciones, y de que desgraciadamente pues la mayoría eran personas allegadas a la administración, al partido de turno. Y me parece que realmente el clamor del pueblo era, ok, entendemos que hay que hacer recortes de gastos, pero no puede ser que recortemos en nómina para añadir en contrataciones de personal y contratistas independientes, que fue lo que ocurrió en la pasada administración. Sí, pero tú sabes también, pero yo entiendo, y eso es verdad. Y culpa a la administración anterior, y también la Popular y la Azul se llevan ambos la misma culpabilidad. Pero lo cierto también es que el puertorriqueño tiene que entender que no puede seguir dependiendo de esas políticas keynesianas abusivas de que el gobierno va a resolver todos los problemas. Tú sabes muy bien que en Puerto Rico el famoso ay bendito y el mantengo, que el gobierno me pague todo, y eso no funciona porque no sale en ningún país así. Si están comparando, hasta The Economist está haciendo un artículo donde compara a Puerto Rico como si fuera Grecia, tenemos serios problemas. Y hay una desconfianza en el mercado municipal
en parte porque hay una desconfianza al alto nivel. O sea, ¿cómo tú explicas que del 2000, que la deuda estaba a 60% del Producto Interno Bruto, estamos en el 2013 a 102%? Y en parte es el gasto abusivo que ha llevado el gobierno ambas administraciones. Claro, el problema, Xavier, desde mi perspectiva es, por ejemplo, nuevamente el tema, los instrumentos que sí tenemos dentro del estatus que tenemos. Por ejemplo, para mí el problema no es el estatus porque aún las cosas que tenemos dentro de este estatus no las hemos estado utilizando. Por ejemplo, nosotros Puerto Rico está considerado como está en los bonos municipales y está en el mercado municipal de bonos. O sea, que tenemos un incentivo en contraste con todos los otros estados que si usáramos bien ese dinero tendríamos una tasa muy interesante que nos prestaría muchísimo dinero en los bonos municipales. Pero hemos abusado de esa tasa. Pero fíjate por qué hemos abusado. De esta capacidad. Fonseca, has tocado un punto clave y eso es importante. ¿Sabes por qué hemos abusado? Porque hemos usado el mercado financiero, el pedir prestado para financiar incluso caja a corto plazo. Hemos estado financiando déficit porque no cortamos el gasto público, porque mucha gente no quiere aceptar la realidad que el gobierno no puede ser el empleador del país. 1 de cada 4 es insostenible. Yo no estoy diciendo que todos los problemas de Puerto Rico sea el gobierno. Hay un problema estructural también, un problema de que se ha perdido la mentalidad de entrepreneur, de crear negocios, de que hay una mentalidad de mantengo, que no quiero trabajar, que veo el trabajo como si fuera iPhone, no voy a trabajar, prefiero que me den dinero del gobierno, prefiero recibir $12 la hora, dependiendo del gobierno, que ir a mover una hamburguesa a $5 o $6 la hora. Hay un problema cultural, un problema educativo. Pero también Xavier, hay que ser justo con la gente también. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, no estoy contradiciéndote, pero mi perspectiva también es que, bueno, simplemente el sistema de fondos federales que tenemos actualmente es más rentable quedarme en mi casa y recibir todas las ayudas del gobierno, porque realmente yo he hecho los números para personas que me han hecho la pregunta y literalmente, si tú vas a trabajar y vas a trabajar a $7.25 la hora, tu sueldo va a ser $1.160 al mes. Cuando comparas con las ayudas que te presta el gobierno si no trabajas, es básicamente lo mismo. Así que a la larga se ha creado un sistema completo de fondos federales y estatales de mantengo. Y actualmente tenemos solamente el 41% de la población produciendo y obviamente eso implica que el 59% de la población está fuera de la esfera laboral y eso no es aceptable en ningún lugar del mundo y no va a funcionar en ningún lugar. Y eso en gran medida se debe a un sistema educativo ineficiente que no permite que la gente cree su propia empresa, su propio negocio o siquiera tenga interés en hacerlo, porque realmente nuestro sistema educativo para mí a la larga es el verdadero problema y tenemos que trabajarlo ahora. Vuelvo a decirte, los instrumentos que sí tenemos tampoco los hemos estado utilizando. Yo sí creo que el tema del estatus es importante, pero sobre el tema específico de las cosas que sí tenemos, por ejemplo, para nuestro bien. Ahora, por ejemplo, lo que es la autonomía fiscal en Puerto Rico, que no paga fondos federales, debo decir, no paga contribuciones federales si te mudas a Puerto Rico. Bueno, pues eso no se está utilizando. Ahora la ley 22 lo permite y lo hizo una administración PNP, curiosamente, una administración estadista que quiere que Puerto Rico sea un estado. Pero eso solo es posible bajo el ELA. Bueno, pues ni los populares habían estado usando esa herramienta que bien pudiera usarse. No se había estado usando por los pasados 40 años al nivel que debería estarse usando, sino que estábamos usando el sistema 936. Pero también es que estamos de acuerdo y esto va a ser una discusión larga y extensa y te voy a seguir invitando para discutir esto, pero el bottom line, Fonseca, es que los partidos son culpables también en esto. Y si siguen malcriando el mantengo a cambio de votos para subir al poder y beneficiar sus intereses, están llevando al país a un abismo. Porque hoy se está comparando como si fuera Grecia o fuera Detroit. Jay Fonseca, desde Puerto Rico. Fue un placer haberte tenido en el programa. Un gusto.